Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Marcemática. Mi nombre es Marcelo Labarta. Hoy vamos a trabajar en este video el estudio de una función cuadrática a partir de su forma factorizada. Entonces, primero lo que vamos a hacer es recordar cuál es la forma factorizada de una función cuadrática. Recordemos que es f de x igual a por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. Entonces vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. F de x igual menos 3 medios por x menos 2 por x menos 3. Recordemos que para hacer el estudio de una función cuadrática siempre debemos encontrar el dominio de la función, que siempre son todos los reales, es una función polinómica, por lo tanto el dominio siempre van a ser todos los reales, el conjunto de imágenes de la función, conjunto de ceros o raíces, los conjuntos de positividad y de negatividad, el eje de simetría, el vértice de la función y la ordenada al origen de la función, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer este estudio. Vamos a volver un poco atrás con la pizarra para que podamos ver y vemos la función. Como está escrita en forma factorizada, las raíces ya las conocemos. Las raíces de esta función son 2 y menos 3. X igual a 2 y x igual a menos 3 son las raíces. Por lo tanto, vamos a escribirlas para ir haciendo ya el resumen del estudio de la función. Bien, ahí tenemos las raíces y ahora lo que vamos a calcular es el vértice de la parábola. Para calcular el vértice lo hacemos a través de sus raíces. Recordemos que la fórmula que nos permite hallar la abscisa del vértice es x1 más x2 dividido 2, o sea, la suma de las raíces dividido 2. Entonces vamos a reemplazar para encontrar estas raíces. Dijimos que era 2 y menos 3 las raíces. Calculamos y nos queda que la abscisa del vértice es x igual a menos un medio. Entonces ahora vamos a encontrar la ordenada del vértice, la y del vértice. Para eso vamos a reemplazar en la función el valor de la abscisa del vértice. Entonces nos va a quedar que la y del vértice, la ordenada del vértice, es igual a menos 3 medios por menos un medio menos 2 por menos un medio más 3. Vamos a resolver los paréntesis, entonces nos quedan menos 3 medios por menos 5 medios por 5 medios, y ahora resolvemos esta serie de multiplicaciones y nos queda que la ordenada del vértice es igual 75 octavos. Entonces ya tenemos el vértice de nuestra parábola. Este vértice va a ser un máximo. ¿Por qué un máximo? Porque tenemos que la concavidad de la función es negativa. Podemos conocer la concavidad a través del valor de a. En este caso es negativo, por lo tanto la concavidad es negativa. Las ramas de la parábola van a ir hacia abajo, por lo tanto vamos a tener un máximo. El vértice va a corresponder a un máximo. Entonces vamos a escribir el punto que corresponde al vértice de la función. Muy bien, ahí tenemos ya escrito el vértice de la parábola
es el punto menos un medio, 75 octavos. También podemos escribir el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría coincide con el valor de la abscisa del vértice. Pasa por la abscisa del vértice. Entonces va a ser la recta x igual a menos un medio. Bien, ahí tenemos escrito entonces el eje de simetría de la parábola que estamos estudiando, de la función que estamos estudiando. Teniendo la ordenada del vértice, también podemos ya determinar el conjunto de imágenes de la función. Recordemos que el vértice dijimos que correspondía a un máximo, por lo tanto, el conjunto de imágenes de la función van a ser todos los reales menores o iguales que la ordenada del vértice. O sea, todos los reales menores o iguales que 75 octavos. Bien, ahí tenemos escrito entonces el conjunto de imágenes de la función que estamos estudiando. Bien, ahora vamos a buscar, vamos a determinar los conjuntos de positividad y de negatividad. Nuestro conjunto dominio nos queda dividido en tres subconjuntos. Entonces vamos a graficar, vamos a construir una recta numérica que nos va a servir como apoyo para determinar estos conjuntos. Y en ella vamos a ubicar las raíces de la función. Entonces, el dominio, dijimos, nos queda subdividido en tres subconjuntos, en tres intervalos. El intervalo menos infinito menos 3, el intervalo menos 3, 2 y el intervalo 2 más infinito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar un valor de cada uno de estos intervalos y lo vamos a reemplazar en la función para determinar qué signo toma la función en cada uno de estos intervalos. Vamos a recordar la función que estamos trabajando, f de x igual menos 3 medios por x menos 2 por x más 3. Por ejemplo, vamos a darle valor menos 4 en este primer intervalo, el intervalo menos infinito menos 3. Le damos valor menos 4, reemplazamos, vamos resolviendo cada uno de los paréntesis y nos queda que f de menos 4 es menos 9. Nos interesa solamente el signo de esto. Recuerden que estamos calculando, estamos buscando los intervalos de positividad y de negatividad. Entonces, para este intervalo, la función es negativa. Entonces, marcamos acá para recordar que ese intervalo es negativa. Vamos a hacer lo mismo ahora para el intervalo menos 3, 2. Entonces vamos a tomar un valor, vamos a reemplazar por 0, por ejemplo. De paso, ya este reemplazo nos va a servir para averiguar la ordenada al origen. Reemplazamos por 0, vamos resolviendo cada uno de los paréntesis y llegamos a que f de 0 es igual a 9. Por lo tanto, en este intervalo, en el intervalo menos 3, 2, la función es positiva. Ponemos ahí positiva para recordarlo. Hagamos lo mismo con el último intervalo que nos queda, con el intervalo 2 más infinito. Por ejemplo, le podemos dar valor 4 a la función. Vamos resolviendo los paréntesis y nos queda que f de 4 es igual a menos 21. Por lo tanto, la función en este intervalo, el intervalo 2 más infinito, es negativa. Entonces tenemos ya
determinados los intervalos de positividad y de negatividad, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función. Entonces vamos a escribirlos en el resumen. El conjunto de positividad es el intervalo -3, 2. Vamos a hacer lo mismo, vamos a escribir el conjunto de negatividad. En este caso, el conjunto de negatividad es una unión de dos intervalos, el intervalo -infinito -3, unión el intervalo 2 más infinito. Entonces ya tenemos los signos de la función, los conjuntos de positividad y de negatividad de la función. Podemos también escribir, ya que la calculamos acá, podemos escribir la ordenada al origen, f de 0 igual a -9. Perdón, f de 0 igual 9 positivo, 9 positivo. Podemos escribir también qué tipo de concavidad tiene la función. Habíamos dicho que como el valor de a era negativo, la concavidad era negativa. Las ramas de la función van hacia abajo. Entonces escribimos concavidad negativa. Y por último, nos quedaría por determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Dijimos que la función tiene un máximo. En ese punto, que es el vértice, la función va a cambiar el crecimiento. O sea que vamos a tener un intervalo de crecimiento, que sería el intervalo menos infinito menos un medio. Recuerden que son valores del dominio, ¿sí? Entonces el intervalo menos infinito menos un medio sería el intervalo de crecimiento. Y el intervalo menos un medio más infinito sería el intervalo de decrecimiento. Muy bien, ya tenemos ahora el análisis completo de la función. Nos quedaría por realizar el gráfico. Entonces vamos a limpiar un poco la pizarra para dar lugar a los ejes cartesianos. Bien, ahí limpiamos un poco la pizarra. Vamos ahora a habilitar los ejes cartesianos y la cuadrícula para graficar. Bueno, ahí tenemos los ejes cartesianos. Vamos a comenzar graficando los puntos críticos, los puntos notables de esta función. Las raíces, el eje de simetría también, la ordenada al origen y el vértice. Ahí tenemos una de las raíces, el punto 0, -3, 0, perdón. La otra raíz, el punto 2, 0. La ordenada al origen, el punto 0, 9. Y el vértice, el punto menos un medio, 75 octavos. Entonces ahora vamos a graficar la función que va a pasar por todos estos puntos. Muy bien, ahí tenemos graficada la función. Recordemos, la función era f de x igual menos 3 medios por x menos 2 por x más 3. Nos quedaría por graficar la recta que es el eje de simetría de esta parábola. La recta x igual menos un medio. Ahí la tenemos graficada y esta sería el análisis completo de una función cuadrática a partir de su forma factorizada y el gráfico de dicha función. Bueno, espero que les haya resultado simple el estudio de este tipo de funciones. Recuerden, mi canal es Marcemática, mi nombre es Marcelo Labarta.
Los espero en el próximo video. Suscríbanse a mi canal, coméntenlo con sus amigos, con sus compañeros y hasta luego. Muchas gracias.